Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Sé que me han extrañado estos días, estoy trabajando, tengo mucho material nuevo que les voy a traer. Así que mientras todo va saliendo, que sí, ya sé que me falta mi resumen de Are You Sure episodio 4, vamos a hablar de todo lo que ha estado aconteciendo en estos días. El fin de semana estuvo muy pero muy movido. Ahora sabemos que va a haber otra pop-up, pero que haya mercancía. Por lo que vimos en la pop-up de Sapporo no hubo, porque no vi que nadie hubiera comprado nada. Les regalaban como unas postales del programa, pero nada más. Pero aquí podemos ver como la instalación es muy similar a lo que ya habíamos visto en Sapporo, solo que ahora va a estar en Manila. Todavía no han habido actividades, por lo visto solo le estaban terminando de montar, pero pues, ¿se imaginan que algo así estuviera en nuestros países? Yo sé, sería maravilloso, pero por algún motivo extraño nunca nos toca. Aún así me da gusto que vaya a estar ahora en Manila. Sabemos que también va a estar en Corea, en Seúl. Así que vamos a esperar más noticias acerca de Are You Sure, que por cierto, estuve leyendo por ahí en redes sociales que hubo como una especie de complot en contra de Are You Sure. Mucha gente estuvo dejando comentarios negativos acerca de este programa diciendo que pues que de qué se trataba, si era una serie BL, que estaba muy aburrida. O sea, ya saben, empezaron a tirar, pero lo bueno es que también las fans que amamos el Jikook empezamos a defender la serie. Ahora entiendo que tal vez no sea para todos, que a dos personas viajando tal vez no les llame tanto la atención, pero a nosotras sí, porque además no son dos cualquiera personas viajando por el mundo, sino que se trata de los miembros de BTS. Entonces apoya nuestro programa porque lo amamos y por supuesto porque amamos a Park Jimin y se merecen lo mejor él y Jungkook, los cuales hasta ahorita vamos a tener también noticias de ellos, de lo que es su servicio militar, ya verán a lo que me refiero. Y faltan 4 días para el cumpleaños de Jungkook. Yo estoy tentada a ir a un evento este sábado donde van a estar armando pasteles y galletas y confitería muy linda por el cumpleaños de Jungkook. Todavía no me decido porque tendría que ir solita, pero bueno, si hay por aquí alguien en la Ciudad de México que sepa de más festejos para Jungkook este fin de semana, el siguiente avísenme y sería hermosísimo ir. No ha salido por completo de las listas, pero sí ha estado bajando un poco de lugar. Esta semana en el Global 200 ya va en el lugar número 9, sigue estando dentro del top 10, pero ha costado mucho trabajo que se mantenga ahí. Hay que seguir pidiendo la música de Jimin, que sería el Global. En el resto del mundo, Who está en el 5º lugar. ¿Qué pasó con el Hot 100? ¿Por qué no entró? Por la radio. Una vez más tuvimos el problema de que si Jimin no tiene transmisiones en la radio, no entra a las listas de popularidad y no puede entrar al Hot 100. Ahora, quiero platicarles acerca de este precioso, pero precioso proyecto que va a tener a la venta arte del Jikook en diferentes universos fantásticos. Esto apenas me lo encontré hoy, pero lo amé completamente. Van a hacer estas diferentes portadas. Me gustó mucho porque todo está como dentro de estos cuentos de hada hermoso. Esta, por ejemplo, es una ilustración hecha por la maravillosa Elsa, que tiene un arte increíble. Entonces, saber que las artistas que conozco están trabajando en estos proyectos se me hace preciosísimo. Miren, nada más para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Dice, Lustros revela la portada de la revista digital. Estamos orgullosos de presentar la increíble portada de nuestra revista digital, esta que se llama Lustros. No es recomendable que la abran en sus lugares de trabajo. Dice, la portada del fenomenal y maravilloso es de María Art Pasta. Esperamos poder reservar tu copia a partir del 8 de septiembre de 2024. Pero como les decía, todo este proyecto está situado dentro de mundos fantásticos como cuentos de hadas. Me ha llamado muchísimo la atención y claro que estoy tentada a reservar una copia porque quisiera tener mi revista. Me imagino que va a ser una revista en formato digital. He visto otros proyectos del Jikook que también hacen esto, pero este se los quise mostrar porque ahorita está activo. Si ustedes están interesados, solo tienen que visitar lo que sería la cuenta en ex Twitter para que puedan tener acceso a este mundo fantástico del Jikook, todo basado en el arte, en el amor que sentimos por el Jikook. Me da mucha alegría poder compartir esto. Por cierto que hablando de arte, claro que todos los días estoy subiendo arte a nuestra página de Domina y su Imperio Romano. También este fin de semana lo dedicamos y quise estar un poco en silencio para apoyar a Yoongi. Ha sido
muchos dimes y diretes de una cuestión que tal vez para muchos podríamos considerar sencilla, no debió de haber llegado a tanto, pero esta es mi manera también de decirles que claro que apoyo y siempre también en la medida que es posible vamos a estar con Yoongi. ¿Por qué se los digo? Porque a veces al compartir las notas hacemos más daño que bien. Tenemos que esperar a que la información, digamos, como que se estabilice para poder darla. Por eso es que yo he guardado mucho silencio en este tema en específico, pero por supuesto que claro que mi corazón y mi alma y mi mente y todo está con Yoongi y espero que toda esta situación termine pronto porque ha sido muy agotador. Imagínense, si para nosotros como espectadores ha sido cansado, para Yoongi debe de ser tremendo. Autógrafo de Jimin y Jungkook para su amigo militar que se dio de baja hoy. Debe de ser tremendo ir viendo cómo la gente está saliendo del servicio y tú también sigues. Ahora, también debe ser un poco como reconfortante el que están ellos dos juntos y que me imagino que también siguen entrando nuevos reclutas, pero sí te queda como un hoyito en el corazón, ¿no? De ya a mí cuando me toca. Pero bueno, dice Jimin, y obviamente el nombre de la persona, dice, me recuerda la vez que me pediste que recordara tu nombre cuando nos conocimos. Durante todo ese tiempo, gracias por acercarte a mí con una sonrisa y cuidarme siempre. La piel, si la cuidas, mejorará en poco tiempo. Sé feliz. Ay, qué bonito mensaje de Jimin. Es de verdad un amor. Y Jungkook dice, y nos ponen un espacio para el nombre de la persona. Dice, el nombre escrito con cariño y has trabajado duro. Insisto, debe ser súper tremendo que las personas que están contigo durante todos estos meses se convierten en tu familia, en tu apoyo, en tu todo, porque tienen que confiar unos en otros, están haciendo su servicio militar, son ejercicios de repente muy, pero muy fuertes. Entonces, imagínense los lazos que se crean entre estos hombres y de ahí el que pues cada vez que uno sale debe de sentirse, les repito, así como que, ¿y a mí cuándo me va a tocar? Pues vamos a ver qué sucede. Hay un run hablando acerca del regreso de Hobi, de que probablemente vaya a hacer una gira y los países que podría llegar a tocar. Hacemos ahora sí que chonguitos para que entre esos países que pudiera visitar Hobi ahora que va a regresar de su servicio militar estuviera México o algún país de Latinoamérica, que puede ser también Brasil. Me daría muchísimo gusto que pudiéramos sentirlo cerquita de nosotros. Creo que Yoongi dio un paso muy grande cuando él hizo su gira el año pasado, así que vamos a ver qué va a ocurrir con Hobi. También desearle un regreso feliz, porque por ahí se ha estado sabiendo mucho acerca de que la gente pues está tratando de hacer complots contra los chicos. Yo me lo quedo pensando y digo, bueno, ¿qué ganan con tratar de dañarlos? No entiendo. Pero bueno, como no es nuestra ventanilla, vamos a seguir adelante, pero sí quería darles esta noticia acerca de Jimin y Jungkook y una vez más, recordarles que es súper importante que ustedes me dejen sus comentarios para saber, bueno, primero cómo están, qué les ha parecido las noticias y pues estar en contacto porque, como ustedes saben, sus mejores comentarios se van a nuestra sección Platinum, que todas las semanas vamos a tener nuestro podcast y vamos a hablar de lo que ustedes piensan y sienten aquí en el canal. Estuvo en el café del papá de Jimin, que como ustedes saben se acaba de rebautizar. Bueno, pues nos enseñó lo mágico de este lugar. Me emociona mucho cuando podemos ver todo el amor que hay hacia Jimin, hacia los chicos y que con tanto amor también el papá de Jimin pues nos ha dejado ser parte de su pequeño universo, compartirnos el amor que él también tiene y siente por su hijo. Este lugar es precioso, creo, y ya se los he dicho varias veces, deseo de todo corazón que de alguna manera todas podamos estar ahí algún día. Este hombre, ya les digo, también se dedica a hacer vlogs de viaje, pues ya estuvo ahí y nos comenta increíble, bellísima experiencia. Así que bueno, vean el cuadro, es que es impresionante. Cada vez que veo todas estas imágenes, de verdad, bueno, miren nada más, así como que las fans cada vez que van, dejan, hay un cuaderno obviamente para las visitas donde puedes dejar tus pensamientos, los productos de la tienda, increíble, me encanta poder ver este video y compartirlo con ustedes. Y este hombre de verdad no tiene una idea lo súper afortunado que es. Bueno, pues le agradecemos mucho su visita, que nos compartiera. Esta artista es genial, es una también de mis consentidas, tiene una manera de hacer arte y véanla, o sea, parece sencillo lo que está haciendo, pero está haciendo una maravilla, un milagro ante nosotros. Vean ustedes cómo le pone esa chispita de color en los ojos a Jimin. Precioso arte. Lo vamos a estar esperando para compartirlo y publicarlo en la página de Domina porque está precioso. Y tenemos muchísimo de Jungkook. Nuestra cuenta regresiva, que no se las he dado en varios días, pero vamos para allá. Jin, como saben, ya está en casa y está trabajando muchísimo. Faltan 50 días para que Hobi regrese, 297 días para el regreso de Yoongi, 286 días para el regreso de Tae y de Nam y 287 días para el regreso del Jungkook. Cada
cada vez nos falta menos. Más vean este preciosísimo arte del Jikook, que también ya está disponible por si ustedes lo quieren descargar, pero se me hizo una de las cosas más bellas. Ahora, como les decía, van a encontrar muchas curiosidades, arte precioso que yo siempre me encargo de ponerles. Apoyo mucho a las artistas en general y cuando están haciendo comisiones, pues más, porque es una manera en que nosotros también podemos darles mucho apoyo y mucho amor a las artistas y agradecerles de alguna manera por todo su precioso arte. Esta artista dedicadísima al Jikook y la amo por eso. Las caritas de Jimmy, no, tuvimos esta artista una vez más nos vuelve a sorprender con su arte hiperrealista y nos regala este momento del Jikook que es un completo y total amor, así, adorable momento, o sea, preciosísimo. Este otro beso que también tenemos el día de hoy bajo el mar, bueno, es que me encanta poder darles esto es lo que para mí le da sentido al canal, el arte Jikook en todo, así en toda su expresión máxima, pero además también el arte petit y que les quería mostrar para despedirnos, estas fuentes, aquí tenemos una con Jungkook, la tenemos también con Jimin, con esta preciosa imagen. Me encanta la niñita pasando así como, ¿qué es esto? Bueno, pues con esta imagen cierro mi video el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que les agradezco a todos los que están aquí conmigo, se suscriben, dejan sus comentarios, dan sus likes, y a los miembros del canal ya ni les digo, les dejo todo mi amor. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible.